Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 1, El dueño de la eterna sangre. En el instante en que Hinin atravesó las imponentes puertas y entró en la interminable oscuridad del Castrum Divinitus, el espacio empezó a girar alrededor de él. Un momento después, el mundo se iluminó cuando se encontró en un pasillo. Este pasillo tenía paredes algo irregulares que tenían antorchas pegadas en ellos. Las antorchas ardían alegremente, llenando el pasillo con su luz. Nin se detuvo en el pasillo y escaneó la zona. Nadie más estaba a la vista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué he estado separado de Yuji y de los demás? Nin meditaba para sí mismo. De repente, una tenue oleada de energía surgió de adelante. Nin se volvió rápidamente para mirar, solo para ver hilos de fuego volar desde las dos antorchas y coalescerse en el aire, transformándose en la forma de una doncella vestida de gasa descalzo. La doncella tenía largo y hermoso cabello verde. Aunque su cuerpo estaba cubierto por una capa de gasa delgada, era esencialmente desnuda para todos los efectos. Yo soy el espíritu de formación del Castrum Divinitus. Esta es una de mis encarnaciones, dijo la doncella. Nin estaba perplejo. ¿Por qué estoy separado de los demás? Todos los que participaron en las molineras Samsara y sobrevivieron serán bendecidos con buena fortuna. Sin embargo, ya que cada uno camina caminos diferentes, cada uno se le dará bits únicos de la fortuna kármica. Así, cada persona ha sido teletransportada a una parte diferente del Castrum Divinitus, dijo la doncella. Ven conmigo. Nin la siguió obedientemente. De hecho, cada persona había sido teletransportada a una región diferente. El joven vestido de sangre, Arroyo, también había aparecido en un pasillo vacío. Escudriñó el vestíbulo con sus ojos de sangre, una pizca de impaciencia visible dentro de ellos. De repente, una doncella descalza cubierta de gasa apareció de pronto ante sus ojos. Yo soy el espíritu de formación del Castrum Divinitus. Esta es una de mis encarnaciones. Sígueme, dijo la doncella. ¿Dónde está la sangre divina del Eterno? Preguntó Arroyo. ¿La sangre divina del Eterno? La doncella lo miró, una extraña sonrisa jugando en su hermoso rostro. Sí, la sangre eterna. Mi actuación sobre los molinos Samsara debería haber sido la mejor de las 5. El golem de Goldeye mismo dijo que la actuación de nuestro grupo era lo suficientemente buena como para justificar la entrega de la sangre eterna, pero que tendría que entrar en el Castrum Divinitus para adquirirla. Arroyo miró a la doncella con una mirada de urgencia en los ojos. Me importa un bledo cualquier otra, bendición. Solo quiero la sangre eterna de inmediato. La doncella lo miró, luego sacudió lentamente la cabeza. No hay ninguno. ¿Ninguna? Arroyo estaba aturdido. Nada para ti, eso es. La doncella lo miró con calma. ¿Qué estás diciendo? Arroyo comenzó a enojarse. Es simple. La sangre divina del Eterno será dada a un cultivador diferente, no a ti. La doncella sonrió. Pero, por supuesto, usted todavía será bendecido con una buena fortuna kármica. Imposible. Los ojos de Arroyo se pusieron rojos de furia. Él aulló enojado. Yo era el más poderoso. ¿Cuál de los 4 cultivadores que sobreviven a nivel mundial puede compararme a mí? ¿Ese nuevo inmortal del caos, Tsuyuji? ¿Mundo dios Dragonbinder de la corte de Badlands? ¿Mi sirviente? Fukai. Ninguno de ellos está calificado. Daolord Ashgod era un poder antiguo y un hombre increíblemente orgulloso. No hay manera de que sea tan injusto. Todas las pruebas que hizo maestro fueron bastante justas, dijo la doncella. Y los resultados del juicio fueron, que no calificaste para adquirir la sangre eterna. Mierda. Arroyo estaba enfurecido y pánico. ¿Cómo no iba a enfurecerse? ¿Cómo no podía entrar en pánico? Su vida estaba montando sobre él ganando la sangre eterna. Tanto él como Fukai habían pagado precios enormes solo para pasar del mar de niebla a las puertas del Castrum Divinitus. Ambos habían experimentado innumerables peligros, pero habían estado dispuestos a arriesgar sus vidas varias veces porque necesitaban la sangre eterna. Si adquirieron la sangre eterna, su estado instantáneamente se dispararía. Si no, morirían. Nadie sería capaz de salvarlo. Ni siquiera su padre podría salvarlo. Pero no tenía sentido. Después de que él hiciera su adelanto encima de los amoladores de Samsara, él era definitivamente el más de gran alcance de los 5 dioses supervivientes del mundo. Se había sentido seguro de que la sangre eterna caería en sus manos, y, sin embargo, la realidad había demostrado lo contrario. ¿Cómo no estar enojado? ¿Cómo no podía entrar en pánico? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién fue? ¿Dios del mundo Dragonbinder?
De ninguna manera, solo pudo ganar gracias a su sello Dao. Fukai. Ganó de manera patética, y es mucho más débil que yo, mi siervo. Su actuación fue completamente normal. Arroyo continuó reflexionando sobre el asunto. Tal vez el Flamefairy, su Yuji. Posible. Ella es un nuevo que hace Moro, pero fue capaz de matar Darkfall. Se podría decir que ella perforó bien por encima de su peso. ¿Fue su Yuji? Arroyo miró a la doncella antes que él. Es un secreto, dijo la doncella. No hace falta que me lo preguntes. Espera, algo está apagado. Daolord Ashgod era una figura increíblemente orgullosa, mientras que su Yuji es extremadamente débil. La única razón por la que incluso sobrevivió fue a causa de ese dios Elder extrañamente fuerte. ¿Cómo pudo Daolord posiblemente estar dispuesto a darle la sangre eterna? Demonios, probablemente se lo daría a ese monstruo de un dios anciano antes de dárselo a ella. De repente, el rostro de Arroyo se puso blanco. Ese monstruo de un dios anciano. Arroyo repentinamente recordó las palabras que el hombre de 3 ojos había dicho justo antes del juicio de los molinos Samsara. En cuanto a los cultivadores supervivientes, cada uno de ellos será bendecido con un poco de fortuna. El cultivador cuya actuación es la mejor tendrá la oportunidad de adquirir la sangre divina del Eterno. El cultivador cuyo rendimiento fue el mejor, correcto. La palabra era cultivador. Dioses mundiales y caos, los inmortales son cultivadores, pero también lo son los dioses mayores. Cuando Arroyo cuidadosamente pensó en lo que se había dicho y lo que había sucedido, se dio cuenta de que todo encajaba perfectamente. Era totalmente posible que el dios Elder extrañamente fuerte hubiera sido el que ganara la sangre eterna. ¿En términos de mejor rendimiento? Para que un dios anciano terminara matando a un dios mundo de clase maestra, aunque fuera mediante el uso de un pequeño truco, era una proeza totalmente inconcebible. Arroyo mismo había matado simplemente a un dios supremo del mundo mientras que originalmente era un dios supremo del mundo sí mismo. Derecha. Si tenemos en cuenta que el dios anciano, esa aberración de un dios anciano sí tiene una mejor oportunidad de ganar la sangre eterna que yo. Arroyo se giró para mirar a la doncella antes que él, luego gruñó, fue ese monstruo de un dios anciano, ¿verdad? Te lo dije, es un secreto. La doncella se mantuvo tan tranquila como siempre. Suficiente. Para de perder el tiempo. Desde que sobreviviste, serás bendecido con buena fortuna. Sígueme, no hay necesidad. No quiero. Una luz fría parpadeaba en los ojos de Arroyo. ¿No lo quieres? La doncella frunció el ceño. Derecha. Quiero dejar el Castrum Divinitus inmediatamente, dijo Arroyo. Espero que no te arrepientas, dijo la doncella. Otros rogarían la oportunidad de ser bendecidos con tan buena fortuna. Te recomiendo que al menos eches un vistazo. Siempre puedes salir después de hacerlo. No lo necesito, dijo Arroyo con calma. Si cada superviviente iba a ser bendecido con un poco de suerte kármica, ¿qué tan bueno podría ser? Además, en lo que a él respecta, ninguna bendición importaba en absoluto si no encontraba la sangre eterna. Él todavía terminaría muriendo. Si ese es el caso, te dejaré marchar. La doncella asintió. El Fukai vestido de oro miraba fijamente a la doncella antes que él, una mirada fea en su cara. Lo sabía, la sangre eterna fue otorgada a otra persona. Debió caer en las manos de Arroyo. No, todavía tengo una oportunidad. Si puedo matar a Arroyo, puedo agarrar la sangre eterna. ¿Y qué si es más poderoso que yo ahora que ha hecho un gran avance? Yo era completamente incapaz de utilizar la mayoría de mis tesoros durante el juicio de los molinos Samsara. Si utilizo todos ellos, puedo dominar a cualquiera que esté por debajo del nivel del Samsara Daol. Una mirada furibunda estaba en los ojos del joven vestido de oro. Una vez que mato a Arroyo, la sangre eterna será mía. Sígueme, le ordenó la doncella. No necesito ninguna bendición. Quiero dejar el Castrum Divinitus de inmediato, dijo Fukai. ¿Quieres irte inmediatamente? La doncella se sorprendió. El joven de túnica dorada asintió con la cabeza. ¿No se arrepiente? Preguntó la doncella. No hay remordimientos. La locura se podía ver parpadeando en los ojos de Fukai. Había sido empujado a un precipicio. Estaba seguro de que la sangre eterna estaba ahora en las manos de Arroyo. Si no era capaz de aprovecharla, definitivamente moriría. Su única oportunidad de mantenerse vivo era matar a Arroyo antes de que el hombre fuera capaz de salir de este mundo caos. Si no era capaz de hacerlo y si Arroyo era capaz de escapar de este mundo caos, no habría posibilidad de detenerlo en absoluto. ¡Qué extraño! Una persona tras otra ha rechazado la bendición de la buena fortuna, en lugar de elegir dejar el Castrum Divinitus de inmediato, la doncella musda a sí misma. ¿Una persona tras otra?
Fukai quedó atónito al oír esto. ¿Quién se fue? Era Arroyo. La doncella lo miró. Esto es un secreto. Tiene que ser Arroyo, quiero salir enseguida, inmediatamente, tan rápido como sea posible. Fukai estaba entrando en pánico. Como quieras. La doncella asintió. Nin seguía con calma, pero curiosamente, detrás de la doncella que iba delante de él. Sus pies descalzos se deslizaron suavemente por el suelo mientras avanzaba, pronto lo condujo a un enorme arco de piedra. La doncella pasó junto al arco de piedra. Nin siguió adentro. Al hacerlo, la luz brilló frente a él. Este era un enorme vestíbulo que estaba lleno de muchas estatuas. Tenía que haber miles de estas enormes estatuas de piedra aquí. Nin barrió la sala con su mirada. Tenía que ser por lo menos 10 kilómetros de alto y 100 kilómetros de diámetro. ¿Qué es eso? Nin vio que había una larga y estrecha mesa en un rincón del enorme vestíbulo. Encima de esta mesa había un globo cristalino que brillaba con luz blanca. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 2, El Reino Aeoniano. Los labios de la doncella se curvaron hacia arriba ligeramente mientras se volvía a mirar en esa dirección de una manera intrigada. Voz. Una figura surgió repentinamente de la nada. Era el hombre calvo de 3 ojos que era el primer guardián y comandante del Castrum Divinitus, el Goyim Golem. Nin se sorprendió un poco cuando vio aparecer al Golda Golem. Nin, felicitaciones por haber ganado la sangre divina del Eterno, dijo el Golem Golem. ¿Sabes mi nombre? Nin estaba bastante sorprendido. Durante sus conversaciones con World God Dragonbander y los demás en la plaza frente al Castrum Divinitus, Nin nunca había revelado su nombre. Cualquier mención de su nombre habría ocurrido durante sus conversaciones mentales, resultando en los gustos de Fukai y Arroyo todavía no teniendo idea de exactamente quién era Nin. Nada de lo que ocurre dentro de la finca Ashgot puede escapar de mis ojos, dijo la doncella cercana. He oído hablar de usted desde Myriad Mountains hace bastante tiempo. Suficiente. Ve y echa un vistazo. La sangre eterna está dentro de ese globo de cristal. ¿Por qué me va a mí? Nin estaba perplejo. Aunque estaba bastante contento, también estaba bastante tranquilo. Para la mayoría de los cultivadores, lo que más importaba era su visión del Dao. Esto fue lo que les permitió alcanzar niveles más altos de cultivo. En cuanto a los tesoros, eran de importancia secundaria. Había un límite a la utilidad de una fuente externa de ayuda. Nin ya era comparable a un dios mundial de clase maestra, pero ninguna cantidad de tesoros le permitiría ser comparable a un Samsara Daolord. Un Samsara Daolord que era hábil en las ilusiones podría instantáneamente meter a Nin en un mundo ilusorio con una sola mirada. Nin no podría resistirse, y ni siquiera tendría la oportunidad de usar cualquiera de sus tesoros. Esto fue lo que sucedió cuando uno estaba en un nivel mucho más bajo de cultivo. Como dije, dijo el Golda Golem, después de que el juicio del Samsara Granders llegue a su fin, el cultivador cuya actuación sea la mejor tendrá la oportunidad de adquirir la sangre divina del Eterno. Tú eras el cultivador cuyo rendimiento era el mejor. ¿Cultivador? Nin parpadeó, luego comprendió rápidamente. Ah, cierto, cultivador. Los cultivadores de nivel mundial son cultivadores, pero también lo son los dioses mayores y los inmortales ancestrales. El golem de Goldeye rugió de risa. ¿Esos dos hijos, Arroyo y Fukai? HMPH, ¿cómo podría yo permitir que la sangre eterna les fuese? Nin estaba perplejo, ¿de qué se trataba todo esto? Si no fuera por ti, entonces basado en las reglas que Maestro estableció todos esos años atrás, yo realmente habría sido forzado a entregar la sangre eterna a Arroyo. Pero desde que viniste, darte la sangre a ti en lugar de seguir está en armonía con las reglas del Maestro. El Golda Golem apuntó hacia la mesa. Ve a abrirlo. Nin asintió, luego caminó hacia la mesa. También era curioso. Tanto Arroyo como Fukai tenían un gran número de tesoros, pero estaban desesperados y dispuestos a pagar cualquier precio para adquirir esta sangre eterna. ¿Qué clase de tesoro era exactamente? El espíritu de formación del Castrum Divinitus y el Golem de Goldeye intercambiaron miradas mientras observaban a Nin avanzar hacia la mesa. Ambos sonreían. Sangre eterna. Nin caminó hacia la mesa, mirando la bola de cristal que brillaba con la luz nebulosa. Después de inspeccionarlo cuidadosamente, fue capaz de decir que en realidad estaba compuesto de 2 partes separadas, una parte superior y una parte inferior. Nin extendió la mano para agarrar la bola de cristal, luego le aplicó un poco de presión. ¡Boos! Las 2 partes comenzaron a girar en direcciones opuestas. Después de que Nin le dio un ligero tirón, las 2 partes se separaron por completo. En ese instante. Auge. Una aura completamente aterradora que estaba más allá de cualquier cosa que Nin pudiera haber imaginado instantáneamente estalló en su mente, golpeando contra su alma y su True Soul. Ruido sordo.
ruido sordo. El rostro de Nin era completamente grisáceo cuando tomó 2 pasos pesados y tropezones hacia atrás. Su mente estaba completamente en blanco, y las 2 mitades de la bola de cristal cayeron de sus manos y sobre el suelo con un sonido que se estrellaba. Sin embargo, el globo de tamaño de un puñado de líquido dorado con sangre que había estado fluyendo lentamente dentro de la bola de cristal continuó flotando en el aire. Mientras giraba lentamente y giraba, liberaba un aura de poder completamente incomprensible. Solo después de un largo periodo de tiempo, Nin logró recuperar sus facultades y recuperarse de la repentina conmoción de ese atemorizante aura. Tan pronto como Nin recuperó sus sentidos, no pudo evitar retirarse furiosamente varios kilómetros antes de que pudiera sentir un poco menos de náuseas. ¿Es esa la sangre divina del Eterno? Nin miró fijamente el glóbulo de tamaño de un puñado de sangre que estaba flotando en el aire. Nunca había imaginado que una sola gota de esencia de sangre pudiera rebosar con tan increíble poder. Había encontrado otras armas eternas y se había sintonizado con el exaltado halo de espada que se encontraba dentro del núcleo de quinta esencia de Violet Jewel, pero esta era la primera vez que estaba completamente temblando de terror. Era su misma alma la que temblaba. Estaba horrorizado. El aura de la sangre por sí sola instantáneamente hizo que su mente quedara completamente en blanco, haciéndolo completamente incapaz de pensar. Derecha. Esta es la sangre divina del Eterno, la eterna sangre del emperador Melobo, dijo el Golem. Hace años, el maestro fue capaz de herir fuertemente al emperador Melobo, cortando una gran cantidad de su carne. El maestro tomó esa gran cantidad de carne y sangre, luego la destiló en esta sola gota de sangre eterna. Esto representa esencialmente la mitad de toda la vitalidad vital del emperador Melobo. Nin asintió lentamente. Recuerda. Después de sacar la sangre eterna de este lugar, absolutamente no debes abrir el globo. El Golem agitó su mano, haciendo que las 2 mitades caídas del globo de cristal volaran en su mano. Volvió a cerrar el glóbulo de sangre eterna en la bola de cristal, luego la cerró con fuerza. Ese aura aterrorizante desapareció instantáneamente. Entonces lanzó ese globo de cristal, enviándolo volando hacia Nin como una raya de luz. Nin lo atrapó. Intrigado, preguntó, ¿no puedo abrirlo? Los miembros del reino eoniano son capaces de sentir esta sangre eterna, pero mientras permanezcan aquí en el Castrum Divinitus no se atreven a venir a tomarlo. El Golem explicó, pero si abrieranla mientras estés fuera de la finca de Ashdod, los terribles expertos de los eonianos te perseguirán inmediatamente al percibirlo. Nin estaba aturdido. Él preguntó apresuradamente, ¿qué es este reino eoniano? Algo de lo que no debía saber nada. En general, es raro que incluso los expertos de nivel mundial tengan interacciones con ellos. Sin embargo, una vez que se rompa a través de convertirse en un dios del mundo que será una figura extraordinaria, probablemente deberías tener una mejor idea de ellos ahora, dijo el Golem. Déjeme explicárselo, interrumpió de repente la doncella. Bien, tú explicas. El Golem tenía una sonrisa en la cara. La doncella miró a Nin. Los territorios infinitos están llenos de incontables cultivadores. ¿Sabes cuál es la organización más poderosa de los territorios sin fin? La Alianza Dao. Dijo Nin, luego se rió entre dientes. Las montañas Merrier mayores me las mencionaron. Derecha. La Alianza Dao, una alianza que comprende virtualmente a todos los cultivadores de los territorios sin fin. La doncella asintió. Los cultivadores son por naturaleza figuras desenfrenadas que les gusta hacer lo que les plazca. ¿Por qué, entonces se unirían para formar una alianza? Es precisamente porque existen ciertas criaturas que nacen enemigas de todos los cultivadores. ¿Nuevos enemigos? Nin estaba desconcertado. La doncella asintió. Como usted probablemente sabe, el caos primordial sin fin está lleno de innumerables misterios y ha dado a luz a muchas razas únicas, dijo la doncella. Los cultivadores ordinarios que originalmente empezaron como mortales nacieron generalmente en un mundo caótico y crecieron lentamente allí. Incluso los Fiend Gods natural nacidos nacen del corazón del mundo de un mundo caos. Sin embargo, hay algunos tipos especiales de formas de vida que son diferentes. Fueron llevados a la existencia dentro del caos primordial debido a ciertas circunstancias especiales, únicas, y tienen ciertas habilidades especiales. Entonces otra vez, la mayoría de esas criaturas son bastante raras. De hecho, algunas razas podrían tener solo 1 o 2 representantes en todos los territorios sin fin. No hay manera de que puedan competir contra la Alianza Dao. Sin embargo, hay una organización que puede. No sabemos de dónde vinieron, y aunque son bastante raros, son cientos. Cada miembro de esta raza posee al menos el poder de un Samsara Daolord, dijo la doncella. Ellos establecen el reino eoniano,
y se llaman a sí mismos Aeonians, al igual que nosotros, que necesitan para participar en el cultivo, pero hay una gran diferencia. Si pueden matar y devorar a otros Samsara Dwarves, pueden crecer mucho más poderosos. Devorar a otros Samsara Dwarves, Nin estaba sorprendido. La doncella asintió. Devorarlos, como si los cultivadores pudieran devorar comida o vino fino. Para ellos, Samsara Dwarves son delicias para ser festejadas. La doncella continuó, los incontables cultivadores del reino eónico desean crecer más poderosos y caminar más lejos en sus caminos. Los eonianos, sin embargo, tratan de devorarnos. Así, somos enemigos nacidos. La mirada de la doncella se enfrió. El Dao compañero de mi amo fue devorado por el emperador Melobo, por lo que el maestro se puso tan furioso en sus esfuerzos para matarlo. El corazón de Nin se estremeció. ¿Cómo podrían existir semejantes criaturas? Criaturas que podrían devorar a Samsara Dwarves. Como una raza, los eonios son bastante pocos en número. Se necesita mucho tiempo para que nazca un nuevo eterno, pero han estado en existencia por un periodo de tiempo aún más largo. Múltiples emperadores eternos vigilan su reino aeoniano, haciéndolo de tal manera que incluso la Alianza Dao es incapaz de entrar en ella. La doncella se rió. Con toda honestidad, en realidad no importa mucho. El reino aeoniano es en realidad mucho más débil que la Alianza Dao, ya que la Alianza Dao es una alianza de todos los cultivadores de los territorios sin fin. Tiene innumerables expertos dentro de ella. La ventaja del reino aeoniano radica en el hecho de que sus miembros son extremadamente unificados, con todos sus expertos viviendo juntos en el mismo lugar. Su reino aeoniano también está protegido por un tesoro inconcebible. Si no fuera por ese tesoro, la Alianza Dao habrá sido aniquilada hace mucho tiempo. Nin asintió con la cabeza. El caos primordial sin fin ha dado origen a muchas razas diferentes de criaturas. Esta raza, los eonianos, se basan en devorar a nuestros Samsara Dwarves para crecer más poderoso. Como resultado, son uno de nuestros enemigos más odiados. En verdad, hay en realidad muchos tipos de formas de vida que son más poderosas y más numerosas que los eonios. También hay tipos de formas de vida que tanto más raro y más individualmente potente también. Han existido durante incontables años y poseen cantidades simplemente inconcebibles de poder, dijo la doncella. Sin embargo, la organización más poderosa permanecerá para siempre la Alianza Dao. La Alianza Dao tiene mucho más cultivadores y sus filas son casi infinitas. Nin se rió entre dientes. Eso era cierto. El territorio Badlands fue un ejemplo perfecto. Estaba lleno hasta el borde de cultivadores. ¿Cuándo Nin alguna vez vio otros tipos de formas de vida dentro de él? Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 3, no estudiado en el Dao de la Espada. Nin miró el globo de cristal en sus manos, luego preguntó, entonces, ¿qué puedo hacer con esta sangre eterna? Esta gota de sangre eterna no es tan valiosa para la Alianza Dao. A lo sumo, lo usarían para refinar ciertas píldoras o retrasar ciertas bestias únicas, dijo la doncella. Sin embargo, es increíblemente importante para los eonianos. Esta gota de sangre eterna es suficiente para permitir que cualquier miembro de su raza a disparar en el poder. Representa casi la mitad de la esencia vital del emperador Melobo, después de todo. Casi la mitad de su sangre y carne fue usada en el refinamiento de esta gota de sangre divina. Cualquier miembro de los eonios que sabe que usted está en posesión de esta sangre tratará de cazarle y matarlo, dijo la doncella. Nin frunció el ceño. Así que no era de utilidad para él, pero el reino aeoniano haría cualquier cosa para conseguirlo. Aún así, no te preocupes, el territorio Badlands es una de las regiones bastante centrales de la Alianza Dao. Los eonianos jamás se atreverían a invadir este territorio. A lo sumo, enviarían algunos de sus peones de nivel mundial. La doncella continuó, para decirte la verdad, ambos sospechamos que Fukai y Arroyo son los peones más probables de los eonianos. Derecha. Ellos quieren la sangre eterna demasiado, demasiado. No tiene sentido. El Golda Golam estuvo de acuerdo. La finca Ashgot tiene muchos tesoros raros dentro de ella, pero lo único que les importa es la sangre eterna. Además, ambos lideraron escuadras de 10 servidores de nivel mundial, tienen muchos tesoros y tienen armas eternas. El Golda Golam sacudió la cabeza. Tienen tantos tesoros y un trasfondo tan extraordinario, pero están completamente fijos en la sangre eterna y están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para conseguirla. Esto es más que suficiente para hacernos sospechar que son los perros corrientes de los eonianos. Nin asintió con la cabeza. Derecha, tenían que ser lacayos a lo sumo, ya que los verdaderos miembros de los eonianos eran increíblemente raros y eran al menos al nivel del Samsara Daolord.
Pero, por supuesto, no tengo nada más que mis sospechas, dijo el Golda Golem. Al final, siguieron todas las reglas del maestro a medida que pasaban por muchas regiones peligrosas para llegar a las puertas del Castrum Divinitus, y luego sobrevivieron al juicio de los molinos Samsara. Si no fuera por ti, me habría visto obligado a dar esta gota de sangre eterna a Arroyo, Nin. Nin asintió. Esta gota de sangre eterna no te servirá de mucho. Una vez que salgas de este lugar, date prisa en el tribunal de Badlands, dijo el Golda Golem. Dígale a Daor Badlands que ha adquirido una gota de sangre eterna y que desea venderla a la Alianza Dao. La doncella cercana asintió de acuerdo. Daor Badlands es extraordinariamente poderoso. Aunque todavía tiene que llegar a la vertiente del Daomerge, es un Daolord impresionantemente poderoso de los territorios sin fin. En Numerancy, al menos, puede clasificarse como uno de los 3 mejores Daolords en todos los territorios sin fin. Si puede avanzar con solo un paso más y llegar a la verge, lo más probable es que sea tan fuerte como el maestro alguna vez lo fue. ¿Es tan fuerte como Daor Olgal? Nin se sorprendió en secreto. Daolord Badlands realmente era una figura increíble. Si llegara a verge, ¿sería comparable a Daor Olgal? No es de extrañar que incluso Daor Solskjaer fuera tan cortés con él. No debes preocuparte de que un poder como Daor Badlands desease tu gota de sangre eterna. La doncella se rió. Entregárselo a él es la solución más segura. Si lo mencionas a los otros Samsara Daolords de la Alianza Dao, 9 de cada 10 elegirían simplemente matarte y tomarlo por sí mismos. Aunque esta gota de sangre eterna no es tan valiosa para la Alianza Dao, todavía estarían dispuestas a pagar un precio de aproximadamente 2 millones de cubos de néctar caótico para comprarlo. ¿2 millones de cubos? Nin estaba bastante aturdido. Esto era como el maná que cae del cielo. Sin embargo, la riqueza y los tesoros no importaban mucho. Al final, todos estaban fuera de las fuentes de fuerza. La fuerza personal era lo que más importaba. El reino aeonio probablemente estaría dispuesto a pagar 10 millones de cubos. La doncella rió entre dientes. Pero no hay forma de que la Alianza Dao los venda. Esto solo daría como resultado que un experto eoniano llegara a ser aún más poderoso y peligroso. ¿2 millones? ¿10 millones? Esta era una cantidad simplemente asombrosa de riqueza para Nin. De repente, Nin recordó a su hermano mayor Daor Solskjaer diciéndole que había dado Daor Badlands suficiente tesoros para crear 2 avatares perfectos. Esto fue todo por el bien de convencer a Daor Badlands para que lo ayudara. Nin inmediatamente preguntó, ¿cuánta riqueza sería necesaria para que un Samsara Daor creara un avatar perfecto? ¿Una perfecta? La doncella sonrió mientras miraba a Nin. La mayoría de Samsara Daolords generalmente crean avatares simples y crudos. Con cada paso que toman, pisan la línea entre la vida y la muerte. Después de todo, solo después de alcanzar un nivel inconcebible de poder se atreverían a ir a crear un avatar que podría ser descrito como perfecto. Por lo tanto, probablemente necesitaría al menos 10 millones de cubos de tesoros para crear un avatar perfecto. Incluso para Samsara Daolords que están en el verge, esta es una suma que representa todas las riquezas y tesoros que poseen. Finalmente, Nin entendió. Su hermano mayor, Daor Solskjaer, debió haber vendido casi todas sus posesiones para adquirir suficiente riqueza para convencer a Daor Badlands de que lo ayudara. Daolord Soleski era un señor del Palacio Basteaven y había vivido durante incontables años. Esta vez, por el bien de su Daomerge, había estado dispuesto a sacar casi todo lo que tenía. 10 millones de cubos son normalmente una suma que solo Samsara Daolords en el verge puede producir, dijo la doncella. Normal, más débil Samsara Daolords generalmente tienen un network de solo unos pocos cientos de miles de cubos de néctar caos. En otras palabras, esta gota de sangre eterna vale tanto como todos los tesoros combinados de varios Daolords ordinarios. El golem Goldeye dijo solemnemente, el caos primordial sin fin está lleno de innumerables tesoros ocultos. Una sola hoja misteriosa podría valer millones de cubos de néctar del caos. Por ejemplo, una sola gota de agua Mirroreart vale lo suficiente para enloquecer incluso a un Samsara Daolord que está en el verge. Estarían dispuestos a gastar 10 millones de cubos de néctar caótico para comprar ese tesoro, pero no encontrarían a nadie dispuesto a venderles. Sin embargo, todas estas cosas son ilusorias. Los tesoros no son más que fuentes externas de fortaleza. Al final, el éxito en el cultivo requiere que confíes en ti mismo. Nin asintió con la cabeza. Cuando Daor Solskjaer había ido a Weshef World, había estado buscando un tesoro especial. Por el bien de encontrar ese tesoro, Daor Solskjaer había arriesgado su vida en las ruinas de Windsource para adquirir ese talismán de la eternidad. Luego pagó un precio enorme para convencer a Daor Badlands de que lo ayudara.
Ellos entonces habían profundizado profundamente en el mundo de Babesift. A partir de esto, se podía ver que había de hecho algunos tesoros que conducirían incluso a los más poderosos de Daolords locos de deseo, ¿cierto? Al final, todos los tesoros no son más que fuentes externas de ayuda. La doncella suspiró. Por el bien de su Daomerge, mi amo arriesgó su vida para encontrar ciertos tesoros útiles y también invitó a muchos de sus amigos a ayudarlo. Hizo todo lo que pudo para prepararse para su Daomerge, pero al final todavía fracasó. Sin embargo, hay leyendas de poderes antiguos que no hicieron ninguna preparación en absoluto. Naturalmente completaron su Daomerge mientras dormían y soñaban, ganando la eternidad por sí mismos. Al final, el cultivo es lo que más importa. La doncella suspiró. Nina sintió con la cabeza. Había llegado a comprender este punto hace mucho tiempo. Honestamente, todos lo hicieron, incluyendo Daor Olgad y Daor Solska. Sin embargo, habían llegado al final de su camino de cultivo y no podían avanzar más. Habían llegado a la verja de los Daomerge pero no estaban seguros de tener éxito en ella. Era natural que fueran a intentar encontrar tesoros que pudieran ayudarles y aumentar sus probabilidades de éxito en su Daomerge. Ahora sabes cómo debes deshacerse de esta gota de sangre eterna. La doncella señaló las estatuas que los rodeaban. La gran sala tenía 100 kilómetros de diámetro y sus 4 paredes estaban llenas de miles de estatuas. Maestro talló personalmente todas estas estatuas. Alquimia, artificio, formaciones. El maestro era hábil en muchas cosas. Por eso se tituló Ashgod, dijo la doncella. Maestro incluso trató de entrenar en el Dao de la espada. Por el bien de su cultivación, el maestro inspeccionó las habilidades y espadas de más de 5.000 expertos de nivel mundial que caminaron por el sendero del Dao de la espada. Todos estos expertos de nivel mundial tenían artes de espada completamente diferentes. La doncella continuó, después de que el maestro vio sus artes de espada, talló estas 5.000 más estatuas. Cada estatua es diferente y representa una espada artes del cultivador diferente del mundo, dijo la doncella. Después de visualizar y dominar todas estas diferentes artes de espada y gastar todo este esfuerzo en tallar estas estatuas, la habilidad de maestro en el Dao de la espada había alcanzado el nivel de un nuevo Samsara Daor que se especializó en espada artes. Nin se quedó sin habla al oír esto. Este tipo de método de cultivo era simplemente. Viendo las artes de la espada de más de 5.000 expertos de nivel mundial que entrenaron en el Dao de la espada, todo el territorio de los Badlands probablemente no tenía tantos expertos de la espada. Después de terminar sus tallas, había alcanzado el nivel de un nuevo Samsara Daor que había ascendido a través del Dao de la espada. Después, maestro lo abandonó. Como él dijo, simplemente no tenía talento para el Dao de la espada, dijo la doncella. Maestro en realidad pasó un total de múltiples ciclos de caos con el fin de primero dominar las artes de espada de todos los expertos de nivel mundial y luego tallar estos miles de estatuas. Nin había escuchado del espíritu de formación de las 10.000 montañas que Daor Olgad no era tan hábil en el Dao de la espada. Sin embargo, eso era solo en comparación con sus otros Daos. Daolord Ashgod había sido tan increíblemente hábil en otras áreas que antes de morir, había sido capaz de establecer una formación que asustó incluso a emperadores eternos. El golem que había hecho, el Goda Golem, era comparable a las grandes potencias que habían llegado a la vertiente del Daomerge. En cuanto al Dao de la espada, era meramente comparable al nuevo Samsara Daords que se especializó en este Dao. En comparación, él verdaderamente no era tan hábil en el Dao de la espada. Pasa algún tiempo meditando sobre estas estatuas. Estas 5.000 más estatuas representan más de 5.000 tipos diferentes de espada artes. Maestro a menudo dijo que todos los daos están vinculados. Como resultado, a partir de estas muchas artes de espada terminó descubriendo un camino que permitiría a alguien romper a través de convertirse en un Samsara Daolord, dijo la doncella. Nina sintió, luego se acercó a mirar las estatuas. De pronto, volvió la cabeza y preguntó, ¿cuánto tiempo tengo? Tanto tiempo como quieras. La doncella se rió. Puedes pasar 1 o 2 ciclos de caos aquí si lo deseas. Confío en que Fukai y Arroyo no esperen fuera de Loggerstead por un periodo tan largo de tiempo. ¿Están esperando afuera? Nin se sobresaltó un poco. Ya había anticipado esta posibilidad, pero para que realmente ocurriera todavía le hacía sentirse incómodo. Sí. Los dos no querían recibir bendiciones ni tesoros. Ambos decidieron abandonar la hacienda Ashgod de inmediato. Si mi predicción es correcta, ambos definitivamente te esperan afuera, dijo la doncella. Nina sintió, luego se echó a reír. ¿A quién le importaba? Estas estatuas representaban más de 5.000 artes espadas diferentes. Esto era suficiente para mantener a Nin ocupado por un periodo de tiempo muy largo. Él pasaría su tiempo cultivando aquí.
En cuanto a Fukai y Arroyo, podrían esperar afuera. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 4, Camino de Hinin al Dao de la Espada. Hinin dijo apresuradamente, por favor, ayúdame en algo, personas mayores. Por favor, dile a mi recluso, Suyuji, que no entre en pánico. Debería esperarme pacientemente. Claro, déjame esto. La doncella de la formación espíritu rió. Pasa tanto tiempo aquí como desee. Siempre que desee salir de la finca Ashgot, solo dímelo y te teletrataré a ti y a Suyuji juntos. Correcto. World God Dragonbender es un miembro de tu grupo, ¿verdad? Si se va por su cuenta, probablemente será emboscado y asesinado también. Nin asintió. Por favor, tenga a Dios del mundo Dragonbinder esperar 10 años después de Suyuji y me voy. Solo entonces debería irse. Nin no se iba a ir hasta que se convirtió en un experto de nivel mundial. Para entonces, incluso si el dios del mundo Dragonbinder se uniera a ellos, no sería de mucha ayuda. Después de hacer sus peticiones, Nin caminó hacia una de las paredes de este enorme vestíbulo. Las paredes estaban llenas de enormes esculturas que mostraban la semejanza de muchos cultivadores diferentes. ¡Qué maravilloso! Nin no pudo evitar suspirar asombrado mientras contemplaba las estatuas. Sus habilidades de escultura eran simplemente inconcebibles. Cada escultura tenía su propio aura de espada única. Todos eran completamente diferentes. Por ejemplo, el ídolo ardiente que Nin había adquirido anteriormente contenía 8 tipos diferentes de intención de atributo de fuego, así como una técnica increíblemente poderosa. En cuanto a estos miles de esculturas, cada escultura contenía una única espada intención. En realidad no contenía ninguna espada artes específica, pero para un experto del Dao de la espada como Nin, cada grabado y tallado en esas enormes estatuas era un arte de espada. Explosivo y dominante. Nin miró la escultura ante él. Esta escultura había requerido más de 10.000 movimientos de la hoja del escultor para ser creado. Algunos de los trazos parecían bastante crudos y desagradables, pero lentamente se unieron para formar un conjunto cada vez más maravilloso. Claramente, como Daor Hogar había observado este tren cultivador, el Daolor poco a poco había adquirido una comprensión cada vez más profunda de las artes de la espada involucrados. Esta es el hada, efímero y despreocupado. Es extraño e impredecible, oscuro y sombrío. Nin miró a todas las esculturas circundantes, cada una de ellas le dio una sensación completamente diferente. Nin no tenía prisa para meditar sobre ellos. Caminó lentamente hacia adelante, inspeccionando cuidadosamente cada estatua. Era un verdadero mar de espadas. Cada sola estatua encarnaba un tipo único de espada arte, y cada espada arte era increíblemente profunda. Nin era muy astuto al juzgar estas artes de la espada. Podía decir que todas estas artes de la espada estaban a la altura de las artes de una espada de Dios de la clase maestra. La razón por la que había llevado a Daor Hogar a tantos ciclos de caos en este proyecto fue simplemente porque encontrar más de 5.000 dioses maestros de clase mundial del Dao de la espada fue un proceso increíblemente lento. Durante este proceso, Daor Hogar hizo un gran avance en su Dao de la espada, llegando al nivel de un nuevo Samsara Daor, el dominio de la espada. Si no hubiera hecho este descubrimiento, probablemente habría continuado cazando a más y más maestros de la clase de los dioses del mundo. Al romper y encontrar su propio camino, había comprendido la dirección general que seguiría su propio Dao de la espada. Fuera de la finca Ashgot, 3 figuras estaban sentadas en la posición de loto encima de las nubes, sus sentidos se extendieron para cubrir todo este mundo caos. Si tanto como un error trató de volar, lo detectaría inmediatamente. Estos 3 eran el arroyo con túnica de sangre, el Fukai con túnica de oro y el dios del mundo Boneplate. Habían salido inmediatamente de la finca de los Ashgot y luego se habían encontrado en el mundo exterior. Fukai había querido pelear con Arroyo, pero Arroyo inmediatamente comenzó a reprenderle y maldecirle. Usted imbécil, yo dejé el estado de Ashgot delante de usted, ¿estaría yo aquí esperando por ti si tuviera sangre eterna? Me hubiera ido hace mucho tiempo. No conseguí la maldita sangre. Si no me crees, te juro un juramento de sangre, ¿de acuerdo? Arroyo estaba dispuesto a hacer concesiones porque quería hacer uso de la fuerza de Fukai. Ese monstruo de un dios anciano fue el que obtuvo la sangre eterna. Si es del tipo cauteloso, probablemente permanecerá en el Hogar Esther hasta convertirse en un experto en el nivel mundial. Ya era comparable a un dios mundial de clase maestra. Una vez que rompa, probablemente será tan fuerte como yo. Fukai, los dos necesitaremos unir fuerzas si queremos ser capaces de cerrarlo. Fukai frunció el ceño. No te preocupes, Arroyo. Si ninguno de nosotros puede obtener la sangre eterna, ambos moriremos. Pero usted está sobreestimando que las habilidades de Audorgar.
Incluso si se convierte en un experto de nivel mundial, sus artes de espada son muy inferiores a las suyas. Puede que tenga unas habilidades divinas increíblemente poderosas o artes secretas, pero apuesto a que se convertirá en un supremo dios del mundo. Arroyo sacudió la cabeza. No lo subestimes. No podemos permitirnos cometer ningún error. Fukaya sintió con la cabeza, y así, los tres se habían sentado en las nubes, estableciendo una vigilia permanente sobre todo el mundo del caos con su divinidad. Después de convertirse en un dios del mundo, el alma y el poder divino se unirían y serían capaces de detectar ondas distantes de poder a través de algo conocido como Gotense. Los inmortales del caos tenían algo similar llamado Caosense, pero los dos eran esencialmente los mismos. Sin embargo, si la fuerza del corazón fue capaz de romper a través del sexto nivel, entonces uno realmente tiene increíblemente capacidades de escaneo que podría atrapar a cualquier persona fuera de guardia. Estas tres eran figuras sumamente formidables. Debe entenderse que incluso los Daofaters de los tres reinos eran capaces de escanear los tres reinos con sus sentidos. Naturalmente, estos tres poderosos dioses del mundo encontraron bastante fácil mantener una vigilia constante sobre todo un mundo caótico. De hecho, también eran capaces de bloquear completamente el espacio alrededor del mundo del caos y hacerlo de modo que nadie pudiera teletransportarse fuera de él. Una vez que sale, muere. Los ojos de Arroyo se llenaron de las olas de un mar ensangrentado. Mata a él. La cara de Fukai también estaba fría. O Hinin murió o los dos murieron. No había otras opciones. El tiempo pasaba, día a día, pero Hinin no salía. En cuanto a los tres dioses del mundo, esperaban como un trío de cazadores pacientes, sin inquietarse en absoluto. Dentro del Castrum Divinitus. Dentro de la sala de espadas. Nin seguía caminando lentamente por el pasillo, mirando cada escultura. Más de 5000 artes de espada, sin 2 artes de espada por igual. Nin estaba completamente fascinado por lo que vio. Sentía como si estuviera nadando en un mar de conocimiento. Todo era demasiado asombroso. Nin nunca había sentido esto aturdido antes, ni siquiera cuando había visto las muchas artes de espada que Worldgard Northrust había creado. Todas esas artes de espada habían sido el producto de un solo cultivador, después de todo. Estas artes de la espada fueron creadas por más de 5000 cultivadores diferentes. Esta fue una situación completamente diferente. Cada cultivador tenía sus propias ideas sobre el Dao. Podrían crear muchas artes de la espada, pero al final las artes de la espada que crearon pertenecerían dentro de un solo sistema global. Sin embargo, estos miles de cultivadores eran individuos completamente diferentes con fondos, pensamientos, ideas y artes de espada completamente diferentes. Esta fue una verdadera selección de espadas. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que el arma conocida como la espada incluso existiera, una criatura recogió un trozo de metal largo y plano y lo usó como un arma. Lentamente, ciertos misterios y visiones se desarrollaron para la aplicación de esta arma, esta espada. Las primeras artes de espada comenzaron a ser creadas, y con el tiempo fue calificado para ser descrito como un Dao de su propio, el Dao de la espada. Desde entonces han pasado innumerables años. Los trillones de cultivadores de los territorios sin fin han pasado por muchas generaciones de legados, dando lugar a la Dao de la espada cada vez más profunda. Múltiples Samsara Daors han encontrado sus propios caminos dentro de él, y en lo profundo del caos primordial se encuentra un lugar que contiene la esencia principal de la espada. Pero al final, todo proviene de este arma simple, aparentemente simple, la espada. Desde aquel día, cuando el conocimiento de Nin sobre la espada había cambiado, todo el Dao de la espada había cambiado en sus ojos. A través de estos miles de artes de espada, Nin podía ver cómo todas las diferentes artes de la espada avanzaban de la simplicidad a la complejidad y la profundidad. Las tallas que Daor Ogar había creado representaban a sí mismo y cómo poco a poco aprendió más y más sobre el comienzo. Sus primeras tallas eran bastante toscas, pero sus últimas se hicieron maravillosas. Esto hizo aún más fácil para Nin entenderlos y analizarlos. ¿Entonces la punta de la espada puede ser usada de esta manera? Eso significa que la postura de Blood Drop puede redefinirse de muchas maneras nuevas. Así que mi postura, Shadowless, no es suficientemente sombreada. Esta postura aquí es lo que, sin sombra, realmente significa. Nin miraba una espada arte tras otra. Todo el mundo se especializó en algo diferente. Algunas artes de la espada habían alcanzado verdaderamente el pináculo en ciertas áreas y superado la imaginación más salvaje de Nin. Por ejemplo, la postura de Nin Blood Drop podría describirse como una técnica particularmente feroz y rápida, pero en esta sala Nin vio por lo menos 100 diferentes artes de espada que realmente golpearon con la velocidad y la fuerza de un cometa celestial.
Estas artes de espada eran verdaderamente, incomparablemente deslumbrantes. Este proceso de descomposición y comprensión de los fundamentos fundamentales de tantas artes de la espada resultó en las propias percepciones de Nin que se elevaban a un ritmo increíble. Antes de esto, Nin había alcanzado un cuello de botella en sus intentos de dominar la tercera postura del arte de la espada, sin nombre, la postura del gran firmamento. Sin embargo, a medida que los conocimientos de Nin sobre la espada seguían aumentando, lentamente, pero naturalmente, llegó a comprender y comprender completamente esta postura. Él rompió. Ahora era completamente capaz de avanzar al nivel mundial. Sin embargo, Nin no. Estaba completamente intoxicado y hipnotizado por este mar de espadas. No quería dejarse distraer. Continuó desmontando e inspeccionando mentalmente cada espada. Lentamente, un gran árbol comenzó a tomar forma dentro de la mente de Nin. Este gran árbol era la verdadera naturaleza de la espada, y comenzó con más de 5000 ramas, cada rama simbolizando un tipo específico de espada arte. A medida que los conocimientos de Nin continuaron desarrollándose, algunas de las ramas empezaron a agruparse y crecer en ramas grandes. Esta fue una experiencia verdaderamente inestimable, un enorme poco de buena fortuna. De hecho, en lo que a Nin se refiere, esta experiencia era mucho más valiosa para él que la sangre eterna. La sangre eterna no era más que una fuente de ayuda externa, pero estos miles de esculturas lo ayudarían a crecer más poderoso personalmente. Las marcas antiestéticas dejadas encima de las esculturas eran especialmente útiles, porque Door Ogar había dejado personalmente esas marcas cuando había estudiado el Dao de la espada. Así, los primeros eran bastante simples y permitieron a Nin diseccionarlos de una manera bastante fácil. Si todo fuera increíblemente profundo y abstruso, no habría sido posible que Nin lo analizara. El gran árbol en la mente de Nin que representa el Dao de la espada comenzó a crecer más y más grande. Cada vez más ramas comenzaron a congregarse y se fundieron en ramas grandes. Las ramas comenzaron a crecer cada vez menos en número, de varios miles a varios cientos, luego a 100, luego a unas pocas docenas. El dominio de Nin sobre la espada estaba aumentando constantemente sin que él ni siquiera se diera cuenta de ello. Libro 26, Nivel Mundial, Capítulo 5, La cuarta postura de la espada arte, sin nombre, el tiempo fluía. Una doncella vestida de fuego estaba sentada en la posición de loto junto a un río burbujeante de lava. Era Flamefairi Suyuji, que meditaba dentro del Castrum Divinitus sobre la fortuna kármica con la que había sido bendecida. Suyuji miró frente a ella, donde un loto estaba girando lentamente dentro de la cama de lava. Este lugar es de hecho un lugar bendito para cualquiera que busque meditar en el Dao de fuego. Suyuji frunció levemente el ceño. Sin embargo, no importa cuánto intento, no puedo hacer más mejoras. De acuerdo con lo que dijo el espíritu de formación de Castrum Divinitus, maestro está meditando. Me pregunto cuánto tiempo tomará. Ya han pasado más de 3000 años. Derecha. Suyuji había estado en el Castrum Divinitus por más de 1000 años. Después de pasar un poco de tiempo consolidando su fundación, había ganado el poder de un cultivador común del mundo. Después de pasar casi 3000 años meditando en este lugar, un lugar bendito para meditar en el Dao de fuego, Suyuji había avanzado para ser comparable a un cultivador de élite de nivel mundial. Debe ser entendido que aunque Door Ogar no era hábil en el Dao de la espada, era increíblemente talentoso en el Dao de rayo, el Dao de fuego y muchos otros Daos. Suyuji se había beneficiado mucho de su exposición a este lugar. Supongo que tendré que seguir esperando. Suyuji no tenía otras opciones. Han pasado 3000 años, pero todavía no ha salido. Arroyo, Fukai y Bonneplate seguían tranquilamente vigilando todo el mundo del caos desde su posición sobre las nubes. Fukai tenía una mirada sombría en la cara. Me imagino que este monstruo de un dios anciano sospecha algo, por lo que insiste en retrasar y permanecer dentro del estado de Ayod. Sin embargo, romper a través de convertirse en un dios mundial no es una hazaña fácil, incluso para un monstruo como él. ¿3000 años? Es totalmente posible que pueda pasar 30.000 años o 300.000 años sin hacer un gran avance. Corten la mierda y sigan esperando, dijo Arroyo fríamente. Ambos sentían una tremenda presión, y esta presión hizo que sus corazones se llenaran de un intenso deseo de matar. Todos esos bastardos viejos quieren adquirir la sangre divina del Eterno, pero ninguno de ellos se atreve a venir en persona. Todo lo que se atreven a hacer es enviar a expertos de nivel mundial como nosotros para ello. Fukai estaba bastante resentido. Derecha. Incluso hicieron adquirir la sangre eterna de nuestra prueba de despertar. Arroyo sacudió la cabeza. Este es el territorio de Badlands, y Door Badlands es uno de los expertos más cualificados numerancy de los territorios sin fin.
Si alguno de esos bastardos se atrevió a entrar en el territorio de los Badlands, Lord Badlands probablemente sería capaz de adivinarlo de inmediato. Fukaya sintió con la cabeza. Lord Badlands era una persona muy aterradora. The Endless Territories era un lugar increíblemente extenso. Ni siquiera Lord Ogad se hubiera atrevido a afirmar que era el Lord más poderoso de los territorios sin fin. Lord Badlands, sin embargo, fue clasificado como uno de los 3 mejores expertos de numerancia de todo este reino. Los expertos en numeración como él podrían fácilmente predecir y calcular cuándo iba a llegar el peligro sin siquiera necesitar salir de la seguridad de su propia casa. Los eonianos eran los odiados enemigos de toda la Alianza Dao. Si algún eoniano se atreviera a entrar en este lugar, encontraría casi imposible evitar las adivinaciones de numerancia de los Badlands de Daolord. Además, esta fue una de las regiones centrales de la Alianza Dao. Una vez descubierta la presencia de Aeonon, no habría manera de escapar. Esta era la razón por la que los aeonianos, como raza, intentaban generalmente evitar a los miembros aterrorizantes de la Alianza Dao, cuyas habilidades de numerancia los hacían virtualmente omniscientes. Solo los miembros verdaderamente aterradores de su raza que eran comparables a Lord Ogad en su apogeo se atreverían a traspasar lugares como este. No tenemos a nadie a quien culpar excepto a nosotros mismos por no poder despertarnos, Fukaya envió mentalmente. Si pudiéramos convertirnos en verdaderos Samsara Daolords por nuestra cuenta, despertando para convertirnos en verdaderos miembros de la raza aeoniana, no tendríamos que arriesgar nuestras vidas para pasar esta prueba de tal manera. Arroyo asintió con la cabeza. Los dos podían confiar en pseudo Samsara Pills para hacer su avance, pero si lo hicieran no tendrían prácticamente ningún potencial para futuros avances. No habría manera de despertar verdaderamente, ni serían reconocidos como miembros de la raza aeoniana. Tenían que confiar en sí mismos. La opción alternativa era que el reino aeoniano les ayudara a despertar, pero un enorme precio tendría que ser pagado. Por lo tanto, el reino de Aeonia les había dado una prueba. Debían traer de vuelta la eterna sangre del emperador Melobo, y si ellos tuvieran éxito en el reino eónico ayudarían a uno de ellos a despertar. La sangre eterna no era tan importante para la Alianza Dao, pero era increíblemente importante para el reino aeoniano, suficiente para que estuvieran dispuestos a pagar el precio necesario para ayudar a uno de sus descendientes a despertar. Muchos de sus descendientes habían hecho todo lo posible para luchar por esta misión. Al final, habían sido Fukai y Arroyo los que habían conseguido que se les asignara. Según las órdenes dadas por el reino aeoniano, si tuvieran éxito en la adquisición de la eterna sangre, su estatus se dispararía y ellos serían despertados para convertirse en verdaderos miembros de la raza aeoniana. Pero si fallaban, morirían. Fukai, según el juramento de sangre que juramos hace tantos años, una vez que aparezca ese monstruo de un dios anciano, tendremos que trabajar juntos para sacarle la sangre eterna. Una vez que la adquirimos, lucharemos hasta la muerte. El sobreviviente llevará a la sangre eterna al reino de Aeon. Arroyo miró a Fukai. Naturalmente, Fukai también se sintió muy seguro. En una batalla verdadera de la vida o de la muerte, él soltaría cada sola capacidad que él tenía que ofrecer. Realmente no temía a nadie por debajo del nivel de poder del Samsara Daol. 3000 años no es nada. Incluso si esperamos 30.000 años o 300.000 años, valdría la pena. Una luz fría atravesó los ojos de Arroyo. Arroyo y Fukai esperaban impacientemente por fuera. Desde adentro, Tsuyuji se quedó especulando sobre cuánto tiempo tendría que esperar a su amo. Nin, sin embargo, estaba completamente absorto en ese mar de espadas. Nunca había experimentado algo así antes, nunca en toda su vida se había sentido tan confiado en sus propias artes de espada. Vos. Nin apareció de la nada dentro del vestíbulo, luego se volvió para mirar las miles de esculturas de las 4 paredes. En el mismo centro del vestíbulo había una gran torre en forma de pagoda. Esta fue la torre Havengaser de Radiance. Nin había pasado casi cada minuto de cada día meditando dentro de la torre Havengaser, ya que sabía que por completo la disección y el dominio de estos miles de diferentes espadas artes requeriría un tiempo increíblemente largo periodo de tiempo. Naturalmente iba a hacer uso de las habilidades de compresión de tiempo de la torre Havengaser. Finalmente he terminado de meditar en cada escultura y he llegado a mi límite por ahora. Nin agitó su mano, dejando a un lado la torre Havengaser. Nin se llenó de ilimitado vigor y entusiasmo. Mientras miraba las estatuas circundantes, se inclinó ligeramente y dijo, «Gracias, señor Ashgoth. Si no fuera por recoger todas estas artes de la espada, ¿cómo podría yo, Jinin, haber ganado la iluminación repentina hoy?» Nin estaba siendo bastante modesto al describirse a sí mismo como, «ganado la iluminación súbita, hoy».
No había nada repentino en el duro trabajo que había puesto. Como dice un dicho en la tierra, las comparaciones pueden ser mortales. ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades de un arte de espada? Un aficionado no sería capaz de decir con solo mirarlo. Solo disecando completamente estas artes de la espada y comparándolas cuidadosamente entre ellas, descubrirás lentamente que, si bien este arte de la espada era extremadamente profundo en esta área, tenía ciertos defectos en otras áreas. ¿Por qué era fuerte? ¿Por qué era débil? Después de diseccionar todas esas artes de la espada, Nin había ganado ciertos criterios que él podría utilizar para juzgar las calidades de varias artes de la espada. Lentamente, ganó una visión cada vez más profunda del nivel del Dao de la espada. De hecho, Nin tenía ahora una visión completa y sistémica del Dao de la espada que le pertenecía a él ya él solo. Estos miles de espadas artes se podían dividir en varias categorías generales. Al final, Nin había dividido esos 5000 más de espada artes en 12 categorías primarias. Después de comprobar que sus juicios eran correctos, Nin sintió repentinamente como si un amplio panorama se hubiera abierto ante él. Casi se sentía como si ninguna espada artes fuera demasiado misterioso para que él entienda, incluso si hubiese algunos que fueran tan profundos que él no sería capaz de entenderlos en la actualidad, si se le daba suficiente tiempo que lo dominaría a fondo. Esta confianza en sí mismo surgió después de haber terminado de visualizar esos miles de espadas. Déjame probarlo todo usando el arte de la espada, Nameless, y el núcleo de quintesencia de Violet Hewell. Nin sonrió levemente. En los últimos años, no había dedicado tiempo alguno a concentrarse realmente en el arte de la espada, Nameless. A lo sumo, solo le dedicaría una pequeña parte de su atención cuando aprendiera algo que sería relevante para él. A pesar de eso, él había dominado hace mucho tiempo la tercera postura del arte de la espada, sin nombre, la postura del gran firmamento. La cuarta postura del arte de la espada, Nameless, Horizon San, muy profundo, de verdad. Nin comenzó a trabajar rápidamente en la disección de esta espada arte, a partir de la esencia básica de la espada y luego poco a poco trabajar hasta ejecutar mentalmente la técnica. Pasó un total de 12 horas en él. Así que así es como funciona. El creador de este arte de la espada era verdaderamente una figura increíble. Esta cuarta postura es mucho más profunda que las miles de espadas que acabo de analizar. Nin suspiró con asombro. Sin embargo, sabía que, si bien esos miles de artes de la espada no eran particularmente profundos en comparación, todavía habían servido para ayudar a ampliar sus horizontes y permitirle obtener una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de la espada. Solo le había llevado 12 horas cortas dominar la cuarta posición del arte de la espada, sin nombre. ¿La quinta postura, entonces? Nin empezó a meditar en la quinta posición, pero poco después lo dejó. Incluso Gorodgard Northrast mismo fue capaz de dominar la quinta posición. Durante los últimos 3000 años, he estado meditando en el aislamiento, pero no he ganado ninguna experiencia de combate práctica. Violet Hewell apareció de repente en las manos de Nin. Supongo que debería echar un vistazo a la esencia de mi espada. Nin se sintonizó cuidadosamente con la intención de espada salvaje, asesina, pero exaltada que estaba escondida dentro del núcleo de quinta esencia de Violet Hewell. En el pasado, era extremadamente difícil para él sintonizarse con él, pero ahora era notablemente más fácil. Le tomó un día entero antes de que sintiera como si ya no pudiera hacer más mejoras o lograr una mejor comprensión de ello, pero las ideas que obtuvo fueron más que suficientes. Pronto, Nin comenzó a desarrollar una nueva postura de espada propia. Esta postura será la segunda postura de la espada de quintesencia intención. Desde que lo desarrollé aquí en el estado de Ashgod, que se denomine la postura de Ashgod, Nin murmuró suavemente. En su corazón, Nin sintió un toque de gratitud. Si no hubiera sido por Daor pasar muchos ciclos de caos de trabajo duro en la observación de la clase maestra de los dioses del mundo entrenar en el Dao de la espada, a continuación, laboriosamente tallar estos miles de esculturas, ¿cómo podrían y han sido capaces de obtener una iluminación tan tremenda en tan poco tiempo? Pero, por supuesto, esto también se debía a que la propia comprensión de Nin de la espada era pura y que lo guiaba directamente a la esencia principal de la espada. Podría haber muchos otros expertos del Dao de la espada que tuvieran ideas más profundas que Nin, pero cuando vieron estas estatuas probablemente dirían, ya tengo mi propio camino. Estos difieren de mi Dao de la espada. Jaja. Yo había planeado dejar este lugar después de convertirme en un dios del mundo, pero no esperaba que este lugar fuera mucho más valioso para mí que la gota de sangre eterna. Nin soltó una carcajada sincera. No solo había dominado la tercera postura del arte de la espada, sin nombre, sino que incluso había dominado la cuarta posición. La tercera posición era todo lo que se necesitaba para convertirse en un dios mundial.
Estos últimos 3000 años habían sido un periodo verdaderamente transformador de tiempo para Nin. Su espada había ganado verdaderamente un alma propia. Había establecido una base firme para convertirse en un experto sin par en el Dao de la espada en el futuro. Tiempo de romper a nivel mundial. Nin se sentó en la posición de loto, calmando su corazón y su alma. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.